En todas las adaptaciones y cuando hay un arraigo tan importante en un material como es en el Eternauta, uno tiene que poder saber entregar un poco el material que uno tiene en el corazón para abrirse a ver otras posibilidades, que crezca. Para mí el Eternauta es un material que está muy relacionado con mi propia identidad y mi propia construcción de mi familia, una familia que fue diezmada y que la tuve ausente, ¿no? Una condición que imponía yo particularmente inicial, que era que tendría que estar filmada en Buenos Aires, desarrollada en la Argentina y tiene que ser en español. Nadie se tiene que sentir amenazado por nuestra cultura argentina. Nuestra cultura es motivo de orgullo, es un poco el alma de nuestra nación, ¿no? Y veo que hay muchas veces mucha resistencia con cosas que nos tienen que poner orgullosos, ¿no? Y un poco lo que narra esta serie tiene que ver un poco con eso. La historia se llama El Eternauta, pero en realidad lo que narra el Eternauta en la historia original es la historia de Juan Salvo, que recién al final se va a transformar en el Eternauta, ¿no? Es como te decía antes, la historia de un sobreviviente, y es una épica también de la resistencia, ¿no? Y ahí hay algo que se conecta mucho con el trauma de los 70, con mi experiencia personal, en realidad, en términos de la falta de mis seres queridos y de mis familiares. Y bueno, no decir si yo lo quería con el Eternauta, sino ir de a poco, ¿no? Ir abriendo una pantalla hasta dónde nos lleva a abrir otra pantalla. Y en cada una de esas tener como contrapeso, ¿no? Una historia original y tan arraigada en los argentinos, como te comenté antes, era muy importante. Otra de las cosas que era importante para sacar adelante a la hora de hacer este proyecto era, bueno, ¿qué pasaba con la historia familiar alrededor de ese mito, ¿no? De alguna manera es indivisible. Y en tanto comentario social que la ciencia ficción, y en tanto el trauma de los 70 que vuelve constantemente, que es de alguna manera una lógica muy del Eternauta, ¿no? La figura de un sobreviviente que vuelve, un tipo que tiene que doblar el tiempo y el espacio para reencontrarse con sus seres queridos. Lo que no sabe, digamos, es que la condición para encontrarse, que finalmente encontrarse consigo mismo va a estar a la vuelta de la esquina, digamos, pero la condición para eso va a ser el olvido, ¿no? El olvido de toda su experiencia resistente que va a quedar depositada en el personaje de Germán, ¿no? Esa es un poco la circularidad que tiene esta historia. Después de una semana del estreno, que era como pasar una frontera, ¿no? Como imaginaria, decir, bueno, nosotros veníamos viendo el material y siempre lo tenía, ya sabía que estaba bueno, hacía un funcionar dentro del montaje. Después empezó a vestir, ¿no? El material con la postproducción, con toda la parte del sistema Unreal, digamos, que es la parte que le da como el contexto de nieve, que es, eso se hizo todo acá en Argentina, es una cosa de locos, sobre todo cuando empezaron a trabajar en Unreal hace 4 años, en 4 años creció un montón las posibilidades y la Argentina, nuestros técnicos, Bruno particularmente, hizo una cosa que es muy de la lógica del Eternauta, que es como llevar a un extremo las posibilidades de lo técnico con lo que tenemos, ¿no? Muy del Eternauta. La serie tuvo un impacto muy impresionante, ver evidentemente las posibilidades de Buenos Aires, Nevada, sentir que la ciencia ficción en la Argentina hay un imaginario que se puede representar y consolidar los propios códigos, las propias representaciones locales, entender nuestros propios espacios, cómo esa trayectoria de la periferia al centro de la ciudad de Buenos Aires se va construyendo igual que el cómic. Bueno, evidentemente cuando lo pones en pantalla todo eso generó una ilusión y un imaginario que es un poco lo que está impactando en todas las generaciones que lo están viendo. Esta es la edición de Fantagraphics del 2013, la que ganó el Eisner. Tiene una cubierta y tiene algo muy interesante que se ve el Eternauta y Juan Salvo, el hombre común. Esta es la edición actual de Planeta, la vigente, la tapadura. Y esta es la edición del año pasado o el anterior, la edición china, editado en chino mandarín simplificado. Es interesante ver todos los ideogramas y todo. El Eternauta ya en el año 57, que es correr, deslocalizar, digamos, los códigos anglosajones de la ciencia ficción y consolidar los propios, ese mínimo movimiento genera un boom muy importante en términos de género. Y genera una especie de diagonal media inesperada en el mundo de la ciencia ficción, que es la ciencia ficción latinoamericana. Y me parece que ahí también hay algo de la serie que también conecta con eso que es muy del Eternauta del 57. Y en ese sentido también hay una fibra que tiene punto de contacto entre
aquella historia y esta historia, ¿no? La posibilidad de finalmente ver eso en nuestros términos, a nuestra manera y sin caretear nada, digamos, ¿no? Para mí El Eternauta es un material que está muy relacionado con mi propia identidad y mi propia construcción de mi familia, una familia que fue diezmada y que la tuve ausente, ¿no? Bueno, parte de construir ese imaginario identitario tuvo que ver con encontrarme con los materiales de mi abuelo, con ver las fotos de esa casa de Bécquer, que era la misma casa de Bécquer donde era la casa de mis abuelos, es la casa que está representada en El Eternauta, es la propia editorial Frontera, y hay una cantidad de sentidos que se me acumulaban cuando era chico, estaba organizando mi rompecabezas identitario que se me superponían, ¿no? Entonces, bueno, todos los sentidos que se arman y se organizan detrás del Eternauta un poco tienen que ver con todas estas capas de lectura, ¿no? Nuevamente, la serie, la obra original, lo que sucedió alrededor de la obra de la vida del autor, en todas las adaptaciones y cuando hay un arraigo tan importante en un material como es en El Eternauta, uno tiene que poder saber entregar un poco el material que uno tiene en el corazón para abrirse a ver otras posibilidades, que crezca. Yo no creo en llevar, tratar de copiar, digamos, un formato al otro. Me parece que no tiene sentido, me parece que la historia pierde un montón, me parece que es desigual en algún sentido. Desde el primer momento, las primeras conversaciones que tuvimos con algunos estudios y con algunas productoras que se fueron acercando, había varias condiciones, pero una condición que imponía yo particularmente inicial, que era que tendría que estar filmada en Buenos Aires, desarrollada en la Argentina y tiene que ser en español, ¿no? Esa era la condición. Bueno, eso sacó de la cancha una cantidad y de pronto apareció el nombre de Bruno. ¿Qué nos garantizaba Bruno en ese momento? ¿Qué me garantizaba en lo que iba tratando de empujar yo? Contar la historia de una manera vincular y a la altura de la calle. Otra de las cosas que yo pensaba en su primer momento es que si tenés que actuar, tenés dos posibilidades, hacerlo en época original o en época actual. Entonces en época original, bueno, las connotaciones históricas y los comentarios históricos son diferentes. La ciencia ficción siempre tiene un comentario social o histórico subyacente. Y muchos directores les interesaba la posibilidad de actualizarlo, ¿no? Hay un camino bastante recorrido, sobre todo porque mantiene esa cosa como medio documental que tenía El Eternauta original del 56 al 59, en donde ibas viendo casi en el proceso de las entregas durante esos 2 años, algunos comentarios, por ejemplo, no sé, empieza en el 57, en el 58, en la mitad del tomo, está la famosa pintada en Bota Frondizi, que era bien del pacto de Perón-Frondizi, justo en el 58. Bueno, hay una cantidad de referencias, el estadio de River, que justo estaba cerrando, digamos, lo que era la herradura, entonces se ponía... bueno, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver un poco con la parte bien documental y contextual de la época. El personaje de Juan del Eternauta, cuando se entera en el final de la historia que tiene la posibilidad de encontrarse consigo mismo, le dice a Germán, esto es el 59, justo cuando está terminando la historieta. Entonces medio como que va capitulando de alguna manera el tiempo que se va editando y se va entregando a los lectores. Algo de ese mundo, a la hora de traerlo a la época actual, había muchos directores que les interesaba y a mí también me interesaba. Ahora, había diferentes cuestiones y a mí lo que me gustaba sobre todo era la figura del sobreviviente, ¿no? En esos términos, la figura del sobreviviente actualiza y hace un comentario en términos de estos personajes un poco derrotados, un poco corridos de los márgenes, ¿no? Un poco más al margen, personas un poco más grandes, como el Favali de Troncoso, que es una especie de segunda oportunidad en la vida, ¿no? Más paranoico, no el sábelo todo únicamente, sino más paranoico, no es el tipo como bonachón, sino como que te entra por otro lado. Y hay una cosa que a mí me interesaba un montón, que era, en tanto personaje sobreviviente, que Juan Salvo no fuera un personaje muy joven. Me gustaba un Juan Salvo un poco más grande. Bruno también veía ese esquema de personaje, ese arco de personaje que generaba un sobreviviente específicamente de Malvinas, ¿no? Y ese comentario nos interesaba por varias cosas. Primero porque la aptitud para las armas, el vínculo con las armas, más inmediato, o sea que tenía en el original, en el 57, principios de los 60, las armas estaban más a la mano. Y hoy por hoy la aptitud para las armas difícilmente no esté si no es por las fuerzas o policiales o militares o de gendarmería. Juan Salvo, que está dibujando Bruno, es un personaje que piensa que es el sobreviviente de una guerra que pasó y se está dando cuenta que va a ser el sobreviviente de una guerra que está transitando. Tuvimos alguna primera reacción de algunos
excombatientes que conozco. Me genera una satisfacción muy importante poner en escena, digamos, a nuestros soldados de Malvinas. Tengo muy presente a los 649 combatientes que quedaron en las islas y me parece que algo de este mundo de afirmación nacional que está pasando hoy por hoy en la sociedad con el Eternauta, nada, eso me llena el corazón de una manera muy personal. Desde mi punto de vista, los 30.000 desaparecidos junto con los 649 combatientes fueron los que de alguna manera nos catapultaron a esta democracia que hoy tenemos, imperfecta, pero con la que hoy vivimos, ¿no? La banda de sonido fue parte de su gusto, me divirtió un poco porque a mí me gusta bastante el mundo del rock valvular de los años 60 y 70. Me hace acordar un poco a mi infancia y sobre todo los hermanos mayores de mi barrio, ¿no? Que eran todos muy en línea Boxley, Manal, Papos Blues. Él mató, cuando lo vi por primera vez el material con mis hijos, que fue todo un gran momento, digamos, ¿no? Porque yo lo venía viendo constantemente y qué sé yo, enajenarme un poco del material y verlo sentado con mis hijos en este living y ver cómo le impactó a Germancito, que tiene 13 años, y a Santi, y empecé a ver como guiños, ¿viste? Y bueno, y él mató de pronto cuando apareció el magnetismo y todo eso, le pegó de una manera que yo dije, claro, esto fue genial, esto monta perfecto. Y son las capacidades de conectar con lo popular que tiene un artista maravilloso como Bruno, ¿no? La idea de traer la tortilla santiagueña, esas mínimas cosas, digamos, que de pronto son también de la cosecha de Staltari, que de pronto conectan de una manera muy genuina, sin ningún tipo de pretensión, sin necesidad de quedar bien con nadie, sino de una acción genuina de poder contar una historia en términos populares y en términos nuestros, que se nota, ¿no? Que se nota esa verdad en esos materiales. O sea, nadie se tiene que sentir amenazado por nuestra cultura argentina. Nuestra cultura es el motivo de orgullo, es un poco el alma de nuestra nación, ¿no? Y veo que hay muchas veces mucha resistencia con cosas que nos tienen que poner orgullosos, ¿no? Un poco lo que narra esta serie tiene que ver un poco con eso.